Queridos estudiantes, vamos a comenzar la semana con la bendición del Señor, con la mejor actitud, las mayores ganas de querer aprender. Así que vamos con el tema, chicos. El propósito de hoy es reconocer las propiedades angulares. Vamos a ver más propiedades de las que ya hemos visto. Continuación, y tenemos la fecha 21 de septiembre del 2020. El tema que estamos viendo es el tema de ángulos, que era un ángulo era una figura geométrica formada por dos rayos que tienen un vértice común. Lo que vamos a hacer primero es la posición de los ángulos. ¿Qué son ángulos consecutivos? Acá tenemos el ángulo, ¿cómo se llama este? A o B y el ángulo B o C. Estos dos son ángulos consecutivos porque comparten un rayo. En este caso sería el rayo OB. Entonces, estos dos son ángulos consecutivos. ¿Ya? Ángulos opuestos. Ángulos opuestos son aquellos que se forman al cruzarse dos rectas. Algo así como una X, ¿no? Se cruzan dos rectas y los ángulos opuestos son aquellos que están de este vértice, ¿no? Que este es un punto, ¿ya? Opuesto uno con el otro. No es como si fuera la prolongación. Él es opuesto con él. Por propiedad, los ángulos opuestos miden lo mismo. Eso quiere decir que si este mide alfa, acá también mide alfa. O sea, si este mide 30 grados, el de acá mide 30. Estos ángulos son iguales. Repito, los ángulos opuestos son iguales. O sea, él con él. Y también sería, por ejemplo, él con él, ¿no? Pero la idea es que tú entender que los que se miran, él con algo así como una corbatita se forma, ¿no? Estos son iguales. Bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es aquel rayo, en este caso está de color verde, que divide al ángulo en dos ángulos iguales. ¿Qué significa esto? En este caso dices OM es bisectriz del ángulo, esto significa ángulo, AOB. En este caso, el ángulo AOB es este ángulo. Esta línea de verde es aquella que está dividiendo al ángulo en dos ángulos. Y por propiedad, la bisectriz forma estos dos ángulos de igual medida. Significa que este mide igual a este. O sea, alfa es igual a beta. ¿Ya? Entonces, la bisectriz, algo así como el punto medio del segmento, ¿no? Divide al ángulo en dos ángulos que miden lo mismo. Vamos con los ejercicios. Primer ejercicio. Acá tenemos una posición. Tú tienes que ver en qué posición está el ángulo. Por ejemplo, este de acá se parece a este. Estos son ángulos opuestos, porque están opuestos. Mira la corbatita, ahí está. ¿Qué significa, profesor? Que estos dos ángulos tienen que ser iguales. A partir de lo que yo veo, yo formo la ecuación. Profesor, pero acá dice un alfa. Usted no me enseñó solamente con X. Claro, la ecuación puede ser con cualquier variable, pero en este caso he elegido alfa, es una letra también. Copio 4 alfa. Yo ya sé que este 10 va a pasar a sumar, sería 60. Y este 4 va a pasar a dividir, alfa sería 15. Y esa es la respuesta de este primer ejercicio. En este caso me están pidiendo alfa. Ya está. Vamos con la siguiente. A ver. Dice, OM es bisectriz del ángulo AOB. Hallar X. El ángulo AOB es este ángulo, mira. AOB. Esta línea que estoy trazando es bisectriz. Por propiedad, los ángulos que se forman tienen que ser iguales. Entonces, sería así. 5x más 20 es igual a 3x más 68 grados. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? Este 5x se queda acá, el 3x pasa a restar, el 68 se queda acá y el 20 pasa a restar. Ya está. 5x menos 3x es 2x, 68 menos 20 es 48. X vale 24. Ya está, chicos. ¿Ya? O sea, resuelves. Esta es una ecuación en la cual hay que pasar allá, ¿no?
Este término acá y este término acá. Hay que recordar también las ecuaciones. Y vamos con el último ejercicio. Dice, OM es bisectriz del ángulo AOB. Esta línea de verde dice que es bisectriz de este ángulo. Hay que identificar primero este ángulo. ¿Dónde está AOB? AOB sería este ángulo. Ya. Esta línea va a formar este ángulo y este ángulo. Como es bisectriz, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Eso significa que el de acá también va a ser X. Profesor, ¿y aquí cómo hay OX? ¿Se iguala? No. Hay que recordar, mira, acá hay un ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? 180, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? El ángulo llano. Entonces significa que si yo sumo los ángulos, me tiene que dar 180. Ya está. X más X es 2X. El 50 pasa a restar, sería 130. Y el 2 pasa a dividir, sería 65. Ya está, chicos. Entonces, hemos visto, para resumir, ángulos opuestos deben ser iguales. Bisectriz, estos dos son iguales. Ahí está, se forma la ecuación. Y acá también era bisectriz, pero también relacionado con el ángulo llano, que en este caso mide 180. Si este es X, acá también es X, porque esta línea dice que es bisectriz del ángulo AOB. XX, y acá es un dato que es 50. Y de ahí forma el 180 y sale la respuesta. Muchas gracias.